Miguel Ferrari, venezolano, italianísimo también además. Inmigrante, actor, director de cine, buen amigo porque ya me han hablado muy bien de ti y qué ganas de encontrarme contigo aquí en Madrid y sobre todo en este espacio maravilloso que es la Casa de América, un punto neurálgico para nuestra cultura iberoamericana, que es un puente que se cruza diariamente con eventos, con conversatorios. Y hoy tú y yo estamos aquí en un día lluvioso en Madrid. Sí, y en este espacio tan maravilloso y emblemático para todos nosotros, ¿no? Que nos une a todos los americanos que estamos en España. Miguel, ¿cómo estás? Bueno, bien, contento. Acabo de terminar un proyecto que me estuvo absorbido por mucho tiempo, que fue formar parte del equipo de guionistas de La Reina del Sur, esta serie tan exitosa de Netflix en la que estuve como guionista en la segunda y ahora acabo de terminar la tercera temporada con mucho éxito, con mucha expectativa para ver qué tal funciona. Pero claro, es un trabajo durísimo porque hay que ver lo que es imaginarse una historia contada en un recorrido tan largo como son 60 capítulos por temporada, ¿no? Pero muy interesante por la variedad de personajes tan interesantes y tan jugosos para explotarlos dentro de la historia. Así que es un muy buen ejercicio para mí como creador y bueno, ahora preparando mi propia serie, la mía original y eso también me tiene muy entusiasmado, muy ilusionado y algunos proyectos aparte de esos que vienen por allí que me tienen ocupado y con mucho entusiasmo. Fíjate que me encanta ese recorrido que has tenido, porque hurgando un poco en el pasado y en lo que has hecho, evidentemente tienes un gran peso artístico profesional en Venezuela, sí. En el teatro, en la televisión, con las telenovelas, sí. Luego director de cine, actor de cine y ahora guionista, series de televisión, Netflix, streaming, o sea, sí. Te has montado en la ola y has ido al paso y al ritmo de lo que hemos venido viviendo también en este mundo y también como consumidores de contenido. Sí, es muy interesante porque tampoco lo busqué, ¿sabes? O sea, tampoco busqué todo esto, este mundo tan maravilloso de la televisión actual, que es el streaming y las nuevas plataformas y todo esto, y que a nosotros los cineastas, los creadores audiovisuales, para nosotros nos viene estupendamente porque es como un nicho muy importante, un medio muy importante donde podemos desarrollar pues todas esas inquietudes que tenemos, ¿no? Y como el streaming, las plataformas demandan tanto contenido, pues es una muy buena oportunidad. Yo no lo veo como un enemigo que en un principio se hablaba, wow, con esto ya las salas de cine van a bajar, porque la gente prefiere estar en su casa, en la comodidad de su casa, para ver películas, porque tienen una oferta gigantesca, ¿no? Estas plataformas. Yo no lo veo como un enemigo, sino más bien hay que verlos como un aliado, porque ellos, yo estoy pues convencido de que están haciendo esfuerzos también para apoyar todo lo que es la industria del cine y competir, no solo para mostrarlo dentro de sus plataformas, sino también para que pasen por las salas. Y yo siempre lo digo, la experiencia en el cine, en las salas de cine, es totalmente diferente, ¿no? Lo de ver películas en casa es maravilloso, pero la experiencia de verlo en una sala, ahí se genera una energía diferente y que es una experiencia única. Y lo dice nada más y nada menos que nuestro ganador del primer Goya para Venezuela, mejor película iberoamericana, Azul y no tan rosa. Qué bonito que empieces por lo que estás haciendo y no por lo que en algún momento, o sea, fue la fama y todo, y que obviamente se aplaude hoy día porque eso sí. Va a permanecer siempre, va a ser un gran premio para Venezuela. Sin embargo, me encanta que en este tiempo que llevamos de entrevista no lo hayas mencionado, porque cuando dice Miguel Ferrari, sí, el ganador del Goya como director, y hoy dices, no, estoy de guionista, estoy de ti, sí. Y quiero que me cuentes
¿Cómo estás con ese premio? ¿En qué te ha servido? ¿Y qué has aprendido en este lapso entre ese premio, bueno, que fue también una película que se estrenó en el 2012, aquí en España fue después, y Sí. el premio, pero Sí. eso ha tenido una repercusión constante. Sí, la verdad es que es sorprendente porque hoy día, prácticamente 10 años después de su estreno, la película sigue un recorrido internacional que a mí me sorprende y siempre me la piden mucho y me piden ir a conferencias y hacer cineforos sobre Azulino tan rosa y la verdad que siempre ha seguido funcionando muy bien. Y lo del Goya, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que esa es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida, pero no por el premio en sí, sino por todo lo que conlleva, porque es como un poco reconocer todo ese esfuerzo de tantos años, de tanta preparación, de tanto estudiar, de tanto autoexigirme hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y por supuesto, obvio que es una carta de presentación para mí como creador a la hora bueno, de armar nuevos proyectos. Es una carta de presentación por el prestigio que tiene el premio y porque no es fácil ganar un Goya. No es fácil en lo absoluto. Y cada día me doy más cuenta. En aquel momento, fíjate que salió, se dio y todo esto, y luego me di cuenta que, wow, que lo que aquí se ha hecho es una hazaña. De hecho, no hemos podido volver a repetir. O sea, ha sido el primero y único, ¿no? Goya que tiene Venezuela, y es una pena frente a otros países como Argentina, que normalmente son Argentina, Chile, otras cinematografías que tienen quizás un músculo más grande, sus industrias, y que pueden de alguna forma llegar mucho más al público en general, ¿no? ¿Crees que te costó un poco más viniendo de la actuación, de las telenovelas? A veces me lo pregunto porque, claro, en mi primera película la gente decía, bueno, pero ¿y este actor ahora dirigiendo, ¿no? Y entonces Azulino tan rosa me tocó un poquito como demostrar pues mis capacidades y como mi preparación, porque muy pocas personas conocían que me vine a preparar aquí a España, a estudiar dirección de cine en la Escuela de Cine de acá, y porque esta es una cinematografía o un estilo que a mí, con el que conectaba, que me gustaba, por eso decidí venir a España a estudiar. Y entonces, claro, como actor cuesta un poquito más porque la gente siempre te ha visto frente a las cámaras y pareciera como que es una extravagancia, un capricho o algo que se me ocurrió en algún momento ponerme detrás para contar historias, y no, eso era algo que yo venía madurando obviamente desde hace mucho tiempo. Y en la actuación tengo que decir que obviamente es una gran pasión en mi vida, nunca dejaré de actuar, siempre habrán personajes que tengan 90 años y seguiré actuando en cosas que de verdad me entusiasmen. Y de hecho voy a arrancar próximamente a grabar como actor una serie, y no puedo adelantar más, una serie acá española, y muy contento también por de vez en cuando también volver a colocarme frente a las cámaras. Y es algo interesantísimo porque cuando estás detrás tienes una gran responsabilidad, que tienes todo el equipo y toda la historia como director, y eres como la cabeza. En cambio, cuando estás delante, tú solamente te ocupas de interpretar tu personaje y de hacerlo lo mejor posible, y de ser un instrumento para que ese director pueda contar esa historia que tiene en su cabeza. Así que son como dos posiciones diferentes, aunque yo siempre digo que estamos todos trabajando en lo mismo, en crear algo, ¿no?, que conecte con las emociones del espectador. Escuchándote, Miguel, puedo, no sé, intuir que te ha ido bien, ¿no? Porque
Qué bonito llegar a un país y sobre todo en una carrera tan difícil, en un sector tan competitivo donde hay tantos estereotipos, roscas, como dicen, Sí, contactos. obviamente. Bueno, que te estés moviendo como guionista, como actor, que estés llamando la atención Sí. en esta área tan, bueno, tan de ustedes, que solo los Sí. actores, directores conocen. Sí. ¿Cómo se mueve ese mundo aquí en España? Yo me quejo a veces porque digo que no tengo tantos contactos como la gente cree que pueda tener. La verdad, me gustaría tener más, ¿no? Lo que pasa es que puedo decir que quizás ha estado en el momento indicado, en el lugar apropiado. Obviamente, si no estás preparado para asumir ciertas cosas, pues entonces esas oportunidades que van pasando no vas a poder aprovecharlas. He tenido oportunidades y he podido aprovecharlas y me siento afortunado de poder trabajar en lo que me hace feliz. Pero sí es verdad que es una profesión, es un trabajo de muchos altibajos, de mucha, de momentos duros. Pero yo por lo menos he aprendido a lo largo de los años a cómo sobrellevar y que hay que tener mucha paciencia y que hay que tener mucha perseverancia y que las cosas no salen de un momento para otro, ¿no? Pero sí me siento, como tú dices, me siento afortunado y me siento feliz porque me ha ido bien. Me ha ido bien, no me puedo quejar. Y aquí en España, ¿cómo se mueve ese mundo de la actuación, del cine? ¿Qué es lo que nosotros no vemos? Bueno, yo creo que como en todos los lugares, ¿no? Lo que pasa, a mí cuando yo llegué me costó mucho. Todavía era muy cerrado, España era muy cerrada con el tema de los acentos, ¿no? Entonces, claro, yo venía con un acento latinoamericano y era muy difícil que un actor latinoamericano entrara dentro de una producción española, ¿no? Yo llegué hace más de 20 años. La realidad era diferente, no había tantos inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Ahora la realidad de este país ha cambiado, hay mucho y ya forma parte de lo normal y de la naturalidad de la sociedad española. Entonces ya dentro de las producciones, dentro de las series y las películas, hay personajes latinoamericanos porque es el día a día y es la calle, ¿no? Es el común. Pero cuando yo llegué era muy complicado y es por eso que yo tuve que tomar muchas clases de ortofonía para modificar mi acento, sobre todo porque nosotros no tenemos unos fonemas que hay acá, como las T, las teta, todo esto y hacer muchos... Y que es muy difícil, que Sí, parece sí, sí, mentira, sí, pero sí. no es tan fácil como hay que ejercitar mucho la lengua para poder adaptar tu lengua a ese nuevo fonema. Son muchas cosas para poder entrar dentro del mercado como actor. Tuve la oportunidad de trabajar en algunas series de mucho éxito, sobre todo en el Canal Sur de España, en un par de series muy emblemáticas que tenía Canal Sur. Y a partir de allí, bueno, también mi tiempo se ha ido un poco desarrollando todo lo que es el tema como director y como guionista, así que de vez en cuando he salido haciendo cosas como actor, pero bueno, voy un poquito entre una cosa y otra. Miguel, ¿y cómo estás con Madrid? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo la vives? Wow, a mí me encanta esa pregunta. Madrid tiene algo especial. La primera vez que yo llegué a esta ciudad, yo sentí que yo había vivido aquí toda mi vida. Yo conecté desde el minuto 1 que yo llegué a esta ciudad. Es una cosa de energía, una cosa que yo digo, wow, este es mi lugar, este es el lugar que yo estaba buscando. Yo siento que soy de aquí y no me costó nada adaptarme ni a los madrileños, ni a la ciudad como tal. Me sentí súper cómodo. Algo sí, un poco extraño al principio, quizás por la forma de hablar de los madrileños, que yo creía que estaban todos enfadados, pero luego me di cuenta que no, que es una forma de hablar, ¿no? E incluso cuando mi profesora de ortofonía me decía, tienes que hablar como si estuvieras enfadado. Es decir, sin alargar las vocales. Nosotros los venezolanos alargamos mucho las vocales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y aquí no, aquí son
súper, parece, entonces no la largan y parece que son personas muy secas y que están enfadadas. Y yo cuando me di cuenta que era eso, me di cuenta que son gente maravillosa además, muy hospitalaria, porque Madrid, tenemos que recordar que Madrid siempre ha sido un lugar de inmigrantes. Pero, y no hablo de gente que haya venido de fuera de España, sino de la propia España, de otras regiones. Siempre Madrid recibió a gente de toda España. Y por eso es una ciudad que acoge muy bien a la gente que no es de aquí. Está acostumbrada a recibir gente de afuera. ¿Y qué referencias tenías? No sé, viniendo de una familia italiana, ¿cuáles eran tus conexiones con España? ¿Era por el tema cultural, por las películas, por Almodóvar? No sé, ¿qué influencia tenía o fue así un enamoramiento a primera vista cuando llegaste? Sí, es verdad que como italiano, viendo de una cosa que yo desde niño chupé ahí en casa, de lo que era la música, la cultura italiana, las películas italianas, que yo adoro, yo soy fan de las películas italianas, de la lengua, del idioma y todo, porque lo hablo y todo eso. Mucha gente se extrañó que no me fuera a estudiar cine a Italia. Pero es que yo descubrí, estando en Venezuela, y ya cuando me rondaba en la cabeza esto de venirme a Europa a estudiar, descubrí el cine español y descubrí cosas que me impactaron mucho. Por ejemplo, vi una película que se llama Tesis, de Alejandro Amenábar, cuando me enteré que eso lo había dirigido un chico de apenas 22, 23 años. Ahí tiene que estar pasando algo dentro de la industria del cine español. Yo crecí con la música de los 80, de la movida madrileña. A mí me conectaba mucho todo el tema de la música, del cine y de la cultura madrileña sobre todo. Y por eso decidí venirme a estudiar a Madrid. Y hasta el sol de hoy me siento muy de Madrid y yo creo que es mi ciudad favorita del mundo. ¿Y de Venezuela qué te marca? ¿Qué te sella? Wow, levantarme en las mañanas y ver el Ávila creo que es una de las cosas que para los caraqueños es muy emblemático, ¿no? Porque es como un poderío, una fuerza, la fuerza de esa montaña, del Ávila, y que tú te levantas por las mañanas y sabes que detrás de esa montaña hay mar, ¿no? Mi segunda película, La noche de las dos lunas, yo hice casi como un homenaje al Ávila y a todo lo que representa el Ávila para nosotros los caraqueños. Y una de las secuencias cruciales y climáticas de La noche de las dos lunas transcurre allí en el teleférico. Y sí, claro, obviamente es la ciudad donde nací y siempre la llevo, pues, por supuesto, en mi corazón y en mi pensamiento. Los temas que se abordan en tus películas, está muy claro la familia, son temas que al final, independientemente del país donde estés, te tocan, ¿no? Sí. Salen de lo local hasta en el verbo, en el color, en la estética. Veo que te centras como en temas universales, pero también que estén muy clavados en el imaginario de la gente común. Sí. ¿Te has querido salir un poco de lo que has visto del cine venezolano? ¿Cómo defines el cine venezolano? ¿Cómo estás allí? La verdad es que es como un compendio de cosas. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando arte dramático salían casting para hacer las pocas películas que se hacía una, dos películas al año en Venezuela en aquel momento y la verdad que siempre llegaba al casting y me decían inmediatamente que no y ni siquiera me dejaban hacer la prueba porque me decían que yo no tenía el tipo para ser ni ladrón ni policía. Y esas eran un poco las películas que se hacían, la única película que se hacía al año o una de las dos películas que se hacían al año. O sea, siempre trataba un poco sobre eso, así que tuve como muy pocas oportunidades como actor y yo me quejaba mucho de eso, ¿no? Porque sí hay tantas cosas de las que hablar, porque se centran siempre en este tipo de temas. Y claro, yo creo que el cine venezolano creció mucho después, afortunadamente, en cantidad, en calidad y sobre todo en variedad en sus temáticas. Y eso es muy de agradecer, porque yo creo que hay público para todo. Hay público para la comedia, hay público para el policial, hay público para el drama, hay públicos para todos y para todas las películas. A mí lo que más me interesaba
o lo que más me interesa en las películas es abordar un poco la esencia de los seres humanos, ¿no? Aunque estéticamente pueda parecer algo que está completamente alejado a lo venezolano, está muy cercano en muchos aspectos, porque aborda un poco la esencia, lo primigenio. Y eso, cuando abordas el drama del ser humano en su esencia, pues eso toca a cualquier persona, independientemente del lugar en donde te encuentres. Es por eso que eso cala en cualquier lugar donde lo veas. Y una de las cosas que me pasó con Azulino Tarrosa y que me sorprendió, porque yo tuve la oportunidad de viajar en muchos países, es ver cómo reaccionaba gente de culturas completamente diferentes, cómo reaccionaba un japonés cuando fui al Festival de Tokio y cómo reaccionaba un alemán en un festival de Hamburgo. Y ver que reaccionaban, incluso igual que como reaccionaban los venezolanos en las salas de cine, a mí me impactó mucho y eso me hizo reflexionar sobre lo que somos, ¿no? Los seres humanos somos en nuestra esencia y en el fondo somos igual en cualquier lugar del mundo. Que además fue un exitazo en taquillas en Venezuela. Sí, fue una cosa inesperada para los distribuidores que no le tenían mucha fe a la película porque ellos pensaban que el público venezolano no estaba preparado para ver este tipo de películas y ellos así me lo confesaron. Y yo me fui con una distribuidora que afortunadamente creyó en la película y bueno, rebasó todas las expectativas. O sea, una película que permanezca en cartelera en Venezuela más de 8 meses es una cosa impensable. Es récord de permanencia en cartelera. Eso Y es con un algo tema impensable. tan delicado, entre comillas, Exactamente, en países latinoamericanos. Aquí en España, exactamente. bueno, no, somos más abiertos en ese aspecto a la homosexualidad, la familia, los estereotipos, y eso tiene un gran mérito, Cuando obviamente. estrenamos la película en Maracaibo, era impresionante. El Día Bermúdez lleno, a reventar, más de 1000 personas. En el momento del beso de los dos actores, se venía abajo el cine completamente, la gente aplaudiendo, aplaudiendo como diciendo, por fin. O sea, por fin vemos algo, yo qué sé, que no se había visto nunca, dos hombres besándose. Eso es una cosa como que impensable, ¿no? Y wow, y eso fue súper emocionante. Mira, se me pone la piel de gallina solamente recordar ese momento. Era como cuando en Cinema Paradiso, con la censura, el cura censuraba todas las películas antes de que las pusieran al público y las partes de los besos en las películas las mandaba a cortar. Entonces, cuando se quemó el cine y volvió el nuevo cine, el nuevo Cinema Paradiso, donde lo adquirió un propietario que dijo, aquí se acabó la censura. Entonces empezó la gente del pueblo a ver las películas con besos que se daban los personajes. Y cuando la gente cuando empezó a ver que había un beso, la gente no lo podía creer y empezaba a aplaudir como diciendo, wow, que pues eso pasó exactamente allá ¿Y te fue con el difícil? estreno de la película. ¿Y te fue difícil ubicar ese beso en la película? ¿En qué momento? Yo quería, y lo tenía clarísimo desde que escribí el guión, que eso tenía que ser al principio de la película. Tenía que ser, yo digo, esto tiene que suceder en los primeros 5 minutos de la película. ¿Por qué? Porque yo vi una película en Venezuela luego de estar fuera 7 años. Me fui al cine y vi una película con Liam Neeson. Trataba sobre este doctor que era una eminencia en el tema del sexo. A la hora de haber empezado la película, el protagonista, que era Liam Neeson, se besaba con su asistente, que era otro chico en la película. Entonces, y el público empezó a levantarse y empezó a irse del cine. Y me quedé prácticamente solo en el cine viendo la película hasta el final. Y yo dije, esto es lo que está pasando aquí, no tiene nombre. O sea, yo tengo que hacer algo. En mi primera película, yo voy a poner a dos hombres besándose en los primeros 5 minutos y mi gran reto será que el público no se levante de sus butacas y se quede allí pegado hasta el final para ver qué es lo que va a pasar en la película. Y efectivamente ese fue como mi gran objetivo cuando me planteé Azul y no tan rosa. Y efectivamente pasó eso. Y la gente aplaudía al final de la proyección y eso era como muy extraño porque normalmente el público
aplaude al final de una obra de teatro, pero aplaudir al final de una película es un poco extraño. Y eso pasaba en todas las proyecciones de Azul y Nota Rosa durante 10 meses, en todas las salas de cine donde se proyectó. Siempre pregunta, ¿cuáles son los ingredientes para que una película tenga éxito? La verdad es que eso es algo impredecible. Y eso los productores de cine saben, que es algo que no se puede... La película que menos te lo esperas, de repente es una película que es un bombazo en las salas, ¿no? Que te llena la sala. Y la película donde le han metido millones y que la han hecho a conciencia para que sea comercial y para que llene la sala, de repente resultan fracasos. Esto es algo que no es matemático, ¿no? Y yo creo que sobre todo es que hay películas con alma y películas que no tienen alma, que están muy bien y muy correctas y muy bien hechas y quizás son muy interesantes, pero están como un poquito vacías de alma, de corazón. Hay algo allí que no termina de conectar con el espectador. Miguel, y ahora volviendo a esta oportunidad que tienes de ser guionista de Netflix, ¿cómo ves ahora la audiencia? ¿Cómo ves ahora esta competencia por la atención, por estar, por tanta cantidad de contenido que hay? Sí. Es un fastidio uno elegir. O sea, total. Uno va a ver una película con mi esposo, vamos a ver algo, y tú dices, ay, ¿pero qué veo? Y pierde por lo menos media hora viendo, tratando de decidir porque la oferta es gigante. El tráiler, no, esta no, todavía. Antes se ponía en la tele, punto, a las 8, a las 10 de la noche, esta película y te la comías y listo. O sea, eso es lo que hay, te la comes con patata. Exactamente, como dicen aquí, pero ahora no, ahora la audiencia, yo tengo el control y yo decido. ¿Qué se mueve por ahí, por ejemplo, en líneas editoriales, en cómo escribir, en cómo atrapas a ese televidente o consumidor? Es muy interesante eso que tú dices. Y además, lo de las plataformas y el streaming lo que ha hecho es que el público ha consumido tanto contenido, que al público ya no se le puede engañar tan fácilmente. Entonces, nuestro trabajo como creadores es sorprenderles. ¿Por qué? Porque ya saben qué es lo que viene ahora. Ya tú vas prediciendo y eso es lo peor que te puede pasar. Que tú ya te adelantes y te anticipes, que sepas ya empezando a ver qué es lo que va a pasar en esta historia, ¿no? Así que una de las cosas más duras, más difíciles, es seguir sorprendiendo al espectador. Y uno tiene que hacer un gran esfuerzo a la hora de diagramar y de planificar la historia, de manera que termine siendo una historia que atrape al espectador y que les sorprenda y que tenga puntos de giros inesperados y que vayan por caminos donde el público nunca se hubiera imaginado que iban a transitar estos personajes o estas historias, ¿no? Así que yo creo que el gran esfuerzo ahora de las plataformas y a la hora de elegir qué proyecto hacer y qué no hacer es precisamente en encontrar algo que lo haga original, el por qué. ¿Qué es lo que tiene de diferente esto por lo que debamos hacerlo? Y la verdad es que es fascinante y uno tiene que estar constantemente preparándose para siempre dar lo mejor de sí. Miguel, de aquí para adelante, no sé, ¿eres de los que piensas en 5 años quiero hacer esto? ¿Tienes una lista de checklist de cosas que quieres hacer, o eres más relajado en ese aspecto? No, a mí me gusta pensar en el futuro, ¿no? Sí es verdad que me gusta vivir el día a día, que es muy importante y que no todo es trabajo, ¿no? Y vivir cada momento y las cosas más sencillas, porque de eso se trata la vida a veces, cuando te sientas a tomarte un café con un amigo, con unos amigos. Y esos son los momentos y eso es la vida, en realidad. Pero sí me gusta también pensar en el futuro y tener como ilusiones, metas, objetivos, lograr cosas, pero cosas para ser feliz también a los demás, ¿no? Contar historias que remuevan o les haga tener una mejor vida. En Azul y Nota Rosa recuerdo que a la película le mejoró la vida de mucha gente y muchos chicos que llevaban a sus padres al cine
para contarles y para abrirse con sus padres, para hablarles de su orientación sexual. Igualmente padres que llevaban a sus hijos para decirles, pues yo soy como el protagonista de la película, yo realmente soy homosexual, para hablar con sus hijos y abrirse con sus hijos de cierta forma. Y a partir de ahí, familias que se reconcilian, familias que logran empatizar y entender con el problema del otro. Y poder planificar historias que puedan mejorar la vida de la gente, a mí es algo que me hace feliz. Yo creo que el día que me levante y que diga, wow, ya me lo sé todo, ya no sé, ese día va a ser terrible. Espero que no llegue nunca, siempre tengo como ganas de aprender y siempre tengo como muchos proyectos. Y entre los proyectos está seguir haciendo películas, poder hacer esta serie que tengo entre manos, ojalá salga y que me hace muchísima ilusión, y tengo como algunas historias por allí que estoy ya empezando a madurar para próximas películas. ¿Te has deprimido alguna vez? Uy, unas cuantas. Sí, unas cuantas. La euforia también viene acompañada un poquito por los bajones, ¿no? Y en este trabajo, aunque no lo creas, uno vive como una montaña rusa perenne, donde estás arriba y de repente estás abajo, y eso es duro y hay que saberlo llevar. O sea, tienes que tener como que tu cabeza muy bien amueblada. Sí, he tenido momentos como una de gran tristeza, quizás por las cosas que ves, días que sientes que quizás no has hecho lo suficiente, o que ya no tienes más fuerza para seguir, o que quieres tirar la toalla. Ese sentimiento existe también de vez en cuando. Pero eso es terrible. Yo inmediatamente trato de recuperarme de eso y quitarme esos pensamientos negativos, porque la vida es muy cortita. ¿Cómo lo logras? Bueno, me como un buen chocolate primero, que mira, el chocolate me da como alegría, no sé, es una de mis cosas favoritas. No abuso un poco de ella, tengo que confesar. Pero aprender a respirar profundo y a pensar en las cosas buenas que te han pasado, eso ayuda mucho, ¿no? Y no regodearte en las cosas malas. Yo las cosas malas intento en lo posible evitarlas, como se edita en postproducción todo el material de una película que has filmado. Pues hay escenas que desechas porque no funcionan dentro de esa historia que quieres contar. Entonces, con la vida pasa exactamente lo mismo. Sobre todo, el tema de las dificultades económicas siempre es una cosa que agobia mucho a la gente. Y nosotros que somos inmigrantes, nos cuesta un poquito porque no estamos en nuestro lugar, en nuestro país. Y esto nos obliga a trabajar como que el doble. Estamos alejados de nuestras familias. Estas cosas, aunque no lo creas, tener a la familia cerca es súper importante. Yo lo que digo es que siempre se puede salir adelante, lo que es que levantarse y decir puedo y voy a dar lo mejor de mí, y llegar a un momento que se va a dar automáticamente. Lo que hay que ser es perseverante. Miguel, para esos jóvenes, esos niños que se van descubriendo con un talento, con creatividad, ya sea en la parte de la escritura, actuación, ¿qué les puedes comentar sobre tu experiencia? Este trabajo es un trabajo que quizás pueda ser y resultar un poco inestable. Yo recuerdo que viniendo de una familia de inmigrantes de italianos, pues claro, cuando yo les comenté que era lo que yo quería hacer en mi vida, que quería ser actor y todo esto, bueno, se llevaron las manos a la cabeza porque, claro, para ellos lo que más le preocupaba, a ellos lo que más le preocupaba era que su hijo pues pudiera tener cierta estabilidad pues, económica, siendo inmigrantes, ¿no? Lo que estábamos hablando. ¿Por qué? ¿Qué hacían tus padres? Mi padre era barbero, tenía una barbería en el Silencio, una maravilla, pues era una persona, para mí, mi mayor referente, de una persona luchadora, trabajadora, perseverante, además perfeccionista, le gustaba mucho su trabajo y estaba siempre como al día de las nuevas cortes de pelo y todo. Él miraba mucho las telenovelas, sobre todo por los cortes de pelo que llevaban las actrices, los actores,
y él copiaba y él, porque la gente, claro, la gente iba y yo quiero el corte de pelo de fulano o del otro, ¿sabes? Porque eran los referentes de la gente y querían parecerse a sus ídolos que aparecían en la televisión. Entonces él está como muy al día y muy perfeccionista con su trabajo. Mi padre barbero, mi madre cosía para un sastre, era costurera y la recuerdo siempre con su máquina de coser. Siempre le faltaba tiempo, y estaban los clientes esperando y yo la ayudé mucho desde pequeño siempre. Bueno, claro, en ese momento cuando expresé lo que yo quería hacer, ellos se preocuparon un poco. Entonces yo lo que le digo a los chicos, las chicas que quisieran meterse en esto, que lo hagan, si les gusta y eso es lo que les apasiona, que lo hagan y que no intenten hacer lo que los demás esperan de ti, sino que tu vida es tuya y que la vida de tus padres ya ellos la vivieron y hicieron lo que ellos consideraron que era lo mejor que tenían que hacer o lo que les hacía feliz y que ya ahora te toca tu vida hacerla, tu vida hacer y trabajar en lo que a ti te apetezca, no hacer lo que los demás quieren que tú hagas o lo que los demás te aconsejen que hagas, en qué trabajo te viene mejor, no. Eso cada quien yo creo que lo tiene que decidir y sobre todo en este tema y en este mundo y en todos en general, uno tiene que ser como súper disciplinado, como súper perseverante, tener paciencia, y creer en ti mismo y sobre todo prepararte. La formación es algo muy importante porque te pueden llegar las oportunidades y no estar preparado para estar a la altura de esas oportunidades que te está llegando. Así que es muy importante estar preparado para cuando pase el tren y te puedas montar en él tranquilamente, pudiendo cumplir pues, con un trabajo que te va a traer otro y que te va a traer otro y que es una cadena y para eso tienes que hacerlo cada vez mejor, dar lo mejor de ti. Miguel, ¿cómo ves a la mujer en este sector? ¿Hay barreras para las cineastas, para las guionistas? Sí las hay, pero es una cosa que viene ya histórica, ¿no? Con las que hay que romper. Mi directora de fotografía, y lo digo así con todas las letras, que es una gran directora de fotografía, que estuvo conmigo en Azul y no tan rosa y repetí con ella en La noche de las dos lunas. Es muy extraño conseguir una directora de fotografía. ¿Por qué? También es un tema de qué era lo que sucedía antiguamente en el cine. En el cine el trabajo del director de fotografía era para hombres, porque los aparatos, los equipos eran súper grandes, manipularlos era muy complicado para una mujer, entonces eran como hombres grandes cargando cámaras inmensas. Ahora las cámaras son más pequeñas, todo se ha hecho más pequeño, los focos de las luces son más pequeños, entonces es un mundo que está empezando a incursionar las mujeres porque ya es más viable. Por eso siempre los directores de fotografía han sido hombres, ¿no? Por un tema más que todo físico. Y Alexandra, mi directora de fotografía, es para mí tan maravilloso verla con la cámara montada en el hombro, filmando las secuencias que hemos planificado durante toda la preproducción, que para mí es maravilloso. En La noche de las dos lunas, por este tema de la mujer en el cine, yo quise que por lo menos la mitad del equipo fueran mujeres. Y efectivamente fue así, el 60% de mi equipo técnico en la película eran mujeres. O sea, entre lo que era la producción, el arte, la fotografía, y tenía una asistente de cámara que era una mujer también. Una cosa que me da mucha satisfacción porque hay que romper un poquito las barreras y los clichés, ¿no? Las mujeres también pueden escribir guiones de acción, policiales. Eso no es un mundo exclusivo de hombres, ¿no? O sea, es verdad y eso es algo que hay que dejar claro. Las sensibilidades quizás de un hombre o una mujer son diferentes, pero las capacidades no. Podemos tener diferentes puntos y quizás las cosas las vemos desde otra óptica los hombres y las mujeres, pero somos capaces de hacer lo mismo, ¿no? No sé, a mí me apasiona mucho todo ese tema, porque yo sí creo
en la igualdad, pero la igualdad de verdad. No que le demos la oportunidad a ella por cumplir con un cupo, Sí, por que las hay que cuotas. meter una mujer. Exacto, Unas 50 y unas 50, cuotas. no Yo por mérito, por no, no, no. talento. Sí, por eso yo siempre digo Sí. que vamos a luchar para que las cosas sean igualdad de verdad, pero que no sea un prejuicio. Sí. No darle un trabajo a una persona porque sea una mujer. O sea, eso es por lo que hay que luchar, ¿no? Las mujeres tienen unas cosas muy interesantes. Por mi lado, he intentado siempre desarrollar mi lado femenino, que lo tengo y que yo sé que todos los hombres lo tienen, y es muy importante desarrollar el lado femenino, al igual que las mujeres. Es muy interesante que desarrollen también su parte masculina, que la tienen. No cerrarnos, sino poder tener un espectro de sensibilidades mucho más amplio y poder empatizar y colocarte en el lugar del otro, ¿no? Yo intento ver las cosas desde una óptica femenina en algunas circunstancias, después en una óptica, según la óptica masculina, y para escribir lo hago. Y escribir personajes de mujer, meterse dentro de la psiquis, la forma de pensar, porque vamos a estar claros, las mujeres y los hombres tenemos estructuras diferentes, pero no significa que seamos, que no tengamos la misma capacidad, vuelvo a eso, y que no seamos iguales. Yo sueño con que en el futuro ser hombre, ser mujer no sea ningún problema, ser heterosexual, ser homosexual, lo que sea, no sea un problema, sino que todos nos veamos como seres, somos como personas, ¿no? Como seres humanos, o sea, ya está. O sea, que eso no sea un motivo ni de conversación, ni que sea una cosa en la que uno esté deteniéndose a analizar. No, son personas, hombres, mujeres, gays, heterosexuales, zurdos y diestros. Espero poder verte o tu nombre en las carteleras o en un libro, en la Amén. Televisión, y que continúen los éxitos. Y tú también, corazón, que tengas Gracias. muchísimo éxito y que tengas espero verte en muchas ocasiones por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. ESGOI fue presentado por Campos de Saná, el aceite de oliva perfecto. La Cachitería, el mejor cachito de Madrid. Gracias por ver este episodio de ESGOI. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias.